El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él les contestó: «Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió: «Señor, socórreme». Él le contestó: «No está bien echar a los perros el pan de los hijos». Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, el Evangelio que hemos escuchado se llama el de la mujer cananea. Y esta alabanza de Jesús: «Mujer, grande es tu fe, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». ¿Qué promesa encierra estas palabras de Jesús al hombre de fe? Grande es tu fe en Dios. Si tienes una fe grande en Dios, desea lo que quieras y se va a cumplir. Esto es lo que el Señor nos promete en este pasaje, queridos hermanos, que tiene una narración dramática, muy intensa, y por eso mismo conviene entenderlo bien, con profundidad. La meta de este Evangelio es esta: grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Las circunstancias de esta narración son de Jesús, que ha salido del pueblo de Israel y está en tierra pagana, o sea, en gente que no cree, no tiene al Dios de Israel como su Dios. Para nosotros es un poco complicado de entender, pero para el tiempo del Señor, los judíos y también los otros pueblos tenían sus dioses nacionales. Los judíos también creían que el Dios de Israel, el Dios verdadero, solo era para ellos y la salvación solo para ellos. Por el hecho de ser judíos y ser de la nación elegida, eran los únicos depositarios de la salvación eterna. Y los demás pueblos no. Por eso los despreciaban. No era para ellos. Es una manera de Dios también que va educando, pero ya en el Antiguo Testamento también se habla que para todos iba a ser la salvación, y de hecho nuestro Señor su iglesia lo hace universal, para todos. Les dice: «Id al mundo entero y predicad el Evangelio a toda criatura, a toda la creación». Pero también nuestro Señor tiene su misión, la misión que el Padre le encomienda es nada más que el pueblo de Israel. Predicar ahí, al norte, en Galilea, y en Jerusalén terminar su vida. Y entonces Jesús se retira a otro sitio y nos imaginamos a Jesús que está caminando, pero de repente una extranjera, una pagana, se da cuenta que anda por ahí Jesús, y Jesús era conocidísimo. ¿Cuántos milagros ha hecho?
Y esta pobre madre de familia tiene una hija que está poseída por el demonio. Y entonces se acerca al Señor, parece que iría quizá incluso hasta corriendo, porque dice, se puso a gritarle. Fíjense, qué fuerte, ¿verdad? En plena calle, una madre de familia al Maestro bueno: Jesús, ten compasión de mí, hijo de David. Mi hija tiene un demonio malo, muy malo, le dice. Es impresionante cómo, dice San Mateo, la reacción de Jesús. Él no le respondió nada. Fíjense. Y los discípulos le dicen, Señor, que viene gritando, atiéndela. Y Jesús les dice, yo he sido enviado a las ovejas de Israel, solo a ellas. Quizás se detendría y ahí le alcanza la señora. Socórreme. Y no le hace caso. Los evangelistas completan el cuadro y dicen que Jesús entró a una casa y la mujer se metió en la casa. Y ahí es que cuando llega a la casa, se postra y le dice, Señor, socórreme. Y Jesús le responde estas palabras: no está bien echar a los perros el pan de los hijos. Esta expresión, perro, era el pagano para el judío. O sea, esta expresión de todas maneras es fuerte. Aquí lo tenemos escrito. En el lenguaje hablado, ¿cómo le diría el Señor? Quizá amortiguaría su acento para poder ser no tan fuerte, pero ya la palabra es fuerte, ¿no? Pero la reacción de la señora es impresionante. Jesús le dice no, usando una comparación, porque le dice, eso eres tú. Y ella le dice, tienes razón, Señor, eso soy yo. Pero no me echo para atrás. Sé que eres bueno. Apelo a eso. Eres tú bueno. Y Jesús le hace el milagro. Y le hace el milagro y le revela la razón del milagro. Tu fe, le dice. Mujer, tú confías en mí. Que se cumpla lo que deseas. ¿Cuántas cosas podemos conseguir con una fe viva? Esto es el Evangelio. La fe viva es confianza, confío en alguien y le pido. No dudo, a pesar de que pueda haber negativa, a pesar de que pueda haber todo difícil. La expresión del Señor, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, échate en el mar. Eso, o sea, decir, para una persona que tiene fe en Dios, una gran fe, las dificultades no son dificultades. Este Evangelio habla de esta fe, también de la humildad. Fíjense, esta escena podemos aplicarla a nuestro tiempo, incluso en el plano así universal y social. Le estamos pidiendo a Dios que por este drama que estamos viviendo, y parece que Dios no escucha, no hace caso. Ayer también hemos escuchado la noticia del Líbano, tremendo drama. Y puede parecer esto como que Dios no escucha el sufrimiento de los hombres. Y entonces debemos tener, queridos hermanos, pidámosle al Señor mucha fe, mucha humildad y también la sabiduría del corazón, porque si bien estos sufrimientos son intensos, muy intensos, aquí en este Evangelio nos habla de un Dios que siempre está pendiente, sabe lo que hay en el corazón del hombre, y Dios sabe el cuándo y cómo va a producir bien. Y por otra parte,
Completando este cuadro está la lectura que hemos escuchado de Jeremías. Después de las terribles amenazas sobre el pueblo y los castigos, Jeremías le dice al pueblo, halló gracia en el desierto, el pueblo escapado en la espada. Con amor eterno te amé, por eso prolongué mi misericordia. Todavía te construiré y serás reconstruida, doncella de Israel. Es decir, Dios, queridos hermanos, en su gran sabiduría, permite males porque sabe que en esos males vamos a encontrar el mayor bien. El mayor bien que Dios nos ha traído es la salvación eterna. Y el mayor bien que podemos hacer en esta vida es caminar hacia esa salvación eterna. Y a veces Dios en su sabiduría no ve más remedio que ponernos en el desierto. En el desierto del dolor, en el desierto del desamparo, en el desierto del que parece que Dios no nos escucha y nos permite tribulaciones terribles. Porque Dios, queridos hermanos, miremos su vida, se humilló, bajó a la tierra. Su vida no es de éxitos. Una vida humilde, 30 años. A los 12 años, terrible tribulación en sus padres, 3 días que no encuentran al Hijo Santo, al Hijo bueno. Qué angustia para la Virgen y San José. Después una vida humilde, pobre, y a los pocos años la muerte de San José. Una familia que ha perdido la columna de su hogar. María viuda, Jesús, ya un joven, tiene que velar por su madre. Después, una predicación, sí, muchos le quieren, pero le persiguen también. Y dice el apóstol San Pablo, nos dice en la carta a los filipenses son, queridos hermanos, los discípulos más fervorosos de San Pablo, los que más alegraban a él. Y San Pablo les dice, les exhorta a imitar la humildad de Cristo, el cual siendo Dios se rebajó, dice, se rebajó, se anonadó, se humilló, y pide a los cristianos sean humildes ante Dios, seamos humildes como Jesús. Y esa humillación, cargar con nuestros pecados, sufrir lo que Él no tenía que sufrir. Sus sufrimientos son por nuestros pecados. Cargó con nuestras culpas para abrirnos la más grande esperanza que es el cielo. Por eso, queridos hermanos, este Evangelio, cuando Dios mete la tribulación en esta mujer, es una humillación, porque Dios también sabe que esta mujer tiene una fe grande, por eso también es para enseñanza de nosotros. Y también ahora, queridos hermanos, Dios nos está, de alguna manera nos deja así frágiles en la impotencia, porque quiere, queridos hermanos, ante todo, privándonos de muchos bienes, que caigamos en la cuenta del bien que Dios nos quiere para todos nosotros. Muchos son los bienes que tenemos: salud, dinero, trabajo, familia, hijos, prosperidad. Pero ¿cuál es el bien del cristiano? En esta vida es ir hacia la salvación, tener a Jesús, vivir en su gracia. Y el otro bien que nos va a dar este bien, la salvación eterna. Para eso ha sido creado el cristiano. Y a veces, fíjense, los santos, queridos hermanos, viendo el drama de la vida, que podemos nosotros también vernos cuántas tentaciones, cuántas seducciones, podemos también
a veces ver muchas dificultades. Dios mío, ¿me ayudarás? ¿Podré con todo? Esta tribulación que viene también me despierte en mí tentación de amargura, de renegar. ¿Cómo podemos superarlo? Aquí nos dice el Señor ya, la humildad. Una vez, este gran santo, San Antonio Abad, Dios le hizo ver todas las pruebas que iba a pasar. Y el pobre se desanimó. Dijo, Dios mío, pero con esto, ¿quién va a poder? Y escuchó la voz de Dios, le dijo, Antonio, esto se puede con la humildad. Solo el humilde, queridos hermanos, en este sentido, es aquel que siempre confía en Dios. ¿Ves? Como esta mujer, parece que Dios le dice no, y ella le dice, pues sí, me dices no, pero yo entiendo que sí. Tú no me estás abandonando. Yo creo que sí, Jesús. Yo creo en ti, confío en ti. Y agacho la cabeza ante la negativa, pero sigo pidiendo. Pediría con humildad, porque no, si no Jesús aquí se da cuenta. Y lee su corazón y sabe que esa madre, aquí está, humanamente también esta mamá ama a su hija. Y porque la ama, pide para su hija. ¿Cuánto amaría a su hijita que pide así? Ese es el amor. Y en el fondo ama al Señor porque sabe que es bueno. Porque cuando uno ama a Dios, queridos hermanos, uno ama profundamente a Dios, entiende esto, las negativas de Dios la entiende. Por eso también pidámosle al Señor que vayamos viviendo día a día en humildad. No siempre las circunstancias van a ser fuertes, a veces son pequeñas. Alguna vez a Santo Tomás de Aquino estaba haciendo una lectura a sus hermanos frailes y entonces el Padre Superior le dice, Fray Tomás, esa expresión no se dice así, dígalo así. Entonces Fray Tomás corrigió esa falta de gramática que le decía el Superior y dijo lo que decía el Superior, ¿no? Y no se excusó, no dijo, no, sí estoy leyendo bien. Y entonces luego los frailes le dicen, pero Fray Tomás, el Superior estaba equivocado porque la lectura correcta gramaticalmente era como usted estaba leyendo. Y él les dice, miren, ante Dios una falta de gramática no es tanto como una falta de humildad o de obediencia. Aceptó con humildad una corrección injusta técnicamente. Cosas así que nos pueden pasar día a día. Pidámosle al Señor llevarlo con humildad. Cosas pequeñas. A veces puede pasar en la vida así, que alguien te desprecia sin querer, por impaciencia. Tratar de llevarlo con humildad. Eso hará también que vayamos poco a poco, llevando con humildad las contrariedades de la vida, que a veces son un poco más grandes. Hoy estamos celebrando a la Virgen de Copacabana, la Virgen María. Humilde ella, más humilde que esta mujer, más humilde, más confiada en Dios, más confiada. Por eso también, queridos hermanos, si bien Dios nos prueba, debemos tener en cuenta que la humildad es fruto del amor. Cuando uno ama algo, a alguien, aguanta lo que sea por ese alguien. Esta mamá ama a su hijita y sabe que Jesús es bueno, le aguanta todo, porque él sabe que Él es bueno y le pide. Que el Señor nos conceda, queridos hermanos, ver siempre a Dios como bueno, siempre. Y de Dios también podemos alcanzar muchos milagros en la medida que confiemos. También está llena la historia de nuestra iglesia. La historia de nuestra iglesia, cuántos santos han conseguido de Dios milagros por esa confianza en Dios, esa confianza que también Dios les ponía a ellos en prueba
pero confiaban en Dios a pesar de los pesares. Amén.